En otro vídeo de consultas del canal de un amigo que nos ha enviado un mensaje a través de correo electrónico pidiendo que resolviésemos algunos ejemplos de derivadas. Así que bueno, he cogido algunas derivadas, algunas funciones que vamos a ir resolviendo poquito a poco. Simplemente son ejemplos, ¿de acuerdo? Algunas más complicadas, algunas más sencillas. Para ver un poco las fórmulas y el funcionamiento de las derivadas tenéis otros vídeos en el canal que podéis buscar en estos enlaces que aparecen en pantalla. Y bien, antes de nada, vamos a resolver esta primera función. La primera función que tenemos es y igual a x al cubo por 2 por x menos 1 elevado a 5, todo ello, ¿de acuerdo? Lo primero, esta función es un producto. Tenemos el producto de dos funciones realmente, ¿de acuerdo? Si llamamos, como suele ser habitual en matemáticas, función u a esta primera función y función v a esta segunda función, os recuerdo que la derivada del producto de dos funciones es derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, o sea, u' por v más u por v'. Bien, si aplicamos esa regla, la derivada, y' sería derivada del primero, 3x cuadrado, por el segundo sin derivar, o sea, 2x menos 1 elevado a 5, más el primero sin derivar, o sea, x al cubo, por la derivada del segundo, la derivada de 2x menos 1 a la 5, elevado a 5. Eso quedaría, cuidadito con esto, 5, que es el exponente, ¿vale? El exponente 5 pasa multiplicándose a 5 por 2x menos 1 elevado al exponente menos 1, es decir, elevado a 4, ¿de acuerdo? La derivada de 2x menos 1 elevado a 5 sería, el exponente pasa multiplicando 5, todo ello multiplicado por 2x menos 1 elevado al exponente menos 1, en lugar de 5, pues 4, y ojo, como esta función tiene a su vez otra función dentro, que es 2x menos 1, hay que aplicar la regla de la cadena y hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro, que es un 2. Bien, esa sería la derivada. Podríamos operar un poquito más todo esto, sobre todo esta parte de aquí, ¿no? 2 por 5, que es 10, y ya está. No se puede simplificar ni operar más. A lo mejor quizás sacar factor común, la x y tal. Pero bueno, con haber sacado la principal derivada, que sería esta, tenemos suficiente por ahora, ¿de acuerdo? Entonces te queda, como hemos puesto aquí, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Para ser más claros, esto de aquí es u', esto de aquí es v, esto de aquí es u, y todo esto de aquí es v', ¿de acuerdo? Cuidado con el último término, este de aquí, que es una función dentro de otra función. Tenemos un polinomio, que es 2x menos 1, elevado a otra, o sea, dentro de otra función que es una función exponencial, elevado a 5. Así que por eso hay que aplicar la regla de la cadena. Cuando tienes una función dentro de otra función, hay que multiplicar al final por la derivada de la función que está dentro. En este caso, la derivada de 2x menos 1 es un 2. Bien, vamos a ver la siguiente función. La siguiente función es una fracción igual a 2x más 1 partido 2x menos 1. Pues os recuerdo, la derivada de una fracción es y' igual a. Si a esta parte de arriba la llamamos u y a esta parte de abajo le llamamos v, sería derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, y todo ello partido el segundo al cuadrado. O sea, es decir, y u' por v menos u por v' partido v cuadrado. Bien, vamos a hacer esta derivada. Nos quedaría derivada del primero, o sea, la derivada de 2x más 1, que es 2, por el segundo sin derivar, o sea, 2x menos 1, menos el primero sin derivar, 2x más 1, por la derivada del segundo. La derivada del segundo es, de la derivada de 2x menos 1 es 2, partido el segundo al cuadrado, 2x menos 1, todo ello al cuadrado. Bien, creo que podemos operar un poco, aquí sí que va a merecer la pena operar. En el caso de arriba, pues ni lo hemos hecho, porque lo único que podíamos hacer era, en el caso de antes, lo único que podíamos hacer era operar este 2 por este 5, y te quedaría un 10, y ya está. Y por mucho factor común que saquemos, nos iba a seguir quedando una cosa bastante fea. Pero bueno, no hemos querido hacerlo. Algo se podría haber hecho. En este caso creo que sí que merece la pena, porque es que va a quedar bastante simplificado en el fondo, ¿no? Entonces nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar, para empezar, tenemos... bueno, es lo mismo, podríamos desarrollar los paréntesis, creo que no va a merecer la pena tampoco, podríamos operar los paréntesis, o podríamos dejarlo tal cual está y simplificar, separando en dos partes la función. Bueno, vamos a centrarnos en lo que es la derivada, y las simplificaciones en otros vídeos los tenemos explicado. Así que vamos a la siguiente función. Tenemos otra fracción, ¿de acuerdo? Así que podemos hacer lo mismo. Ojito con esto, porque si la parte de arriba es la función u
y la parte de abajo es la función v, la derivada sería la misma que la de arriba. Vamos a hacerlo, nos quedaría y'. La derivada sería, derivada del primero, pues la derivada de una constante es 0, por el segundo sin derivar, así que el primer término se nos va, menos la derivada del segundo, aquí sí podemos derivar, la derivada del segundo es 3x² más 1, por el segundo sin derivar, o sea, por 2, partido el segundo al cuadrado, o sea, x al cubo, más x, y todo ello elevado al cuadrado. Bien, estamos un poco más o menos en lo mismo, seguramente algo podríamos simplificar, operar, pero no lo vamos a hacer porque, ya digo, el objetivo de estos ejemplos era más que nada hacer la derivada, ¿de acuerdo? Así que, listo. ¿Tenemos alguna derivada más? Vamos a ellas. Por ejemplo, la siguiente, la derivada de un logaritmo neperiano. Bien, pues la derivada de este logaritmo neperiano, como deberíamos saber, la fórmula de la derivada es y' igual a u' partido u. Esa es la derivada de un logaritmo neperiano. Obviamente la función u es esta, ¿vale? 4x más 1 es la función. Así que la derivada nos quedaría igual. Y' igual a u' partido u. Vale, pues la derivada de 4x más 1 es 4. Y la función, 4x más 1. Así de sencillo. La derivada de un logaritmo neperiano es muy sencilla. U', es decir, la derivada de la función que tengamos aquí, la derivada de 4x más 1 es 4, partido la propia función, 4x más 1. Ya está, esa es la derivada de un logaritmo neperiano. Son muy sencillas. Realmente, cuando uno ve el logaritmo neperiano sabe que no tiene algo muy complicado delante. Vale, a continuación, derivada de un coseno. Bien, deberíamos saber que la derivada del coseno... Ahí va, perdón. La derivada del coseno de x es el menos seno de x. Voy a hacer aquí una pequeño desastre, perdón. No me gusta hacer esto en los vídeos, pero lo siento. La derivada sería el menos seno, ¿vale? El menos seno de la función. Y obviamente habrá que aplicar la regla de la cadena, o sea que habrá que multiplicar por la derivada de dicha función. Pero vamos, la derivada de un coseno siempre es la del menos seno. Vamos a hacer la derivada aquí debajo. Y' sería igual a derivada del coseno, ¿vale? Pues el menos seno de esa función, y esa función es 3x más 1, todo ello al cuadrado. Pero, como estaba comentando, hay que aplicar la regla de la cadena, porque tienes una función, que es 3x más 1, todo ello al cuadrado, dentro de otra función, que es el coseno. Así que haces la derivada, tal cual, menos seno de lo que sea, y hay que multiplicar por la derivada de esta función, ¿vale? De la función 3x más 1 elevado al cuadrado, que a su vez es una función, que es un polinomio 3x más 1, dentro de otra función, que es la potencia 2. Así que, derivada de 3x más 1 al cuadrado, pues el exponente 2 pasa multiplicando y nos queda la función tal cual elevada al exponente menos 1, es decir, elevada a 1, no lo pongo. Y como digo, esto es otra función dentro de otra función, así que hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro, la derivada de 3x más 1, que es 3. Bien, así que la derivada del coseno de 3x más 1 todo ello al cuadrado parecía más fácil, pero no. Cuidado porque tienes una función dentro de otra función, dentro de otra función. Tienes 3x más 1, que es un polinomio, dentro de una función, que es este exponente al cuadrado, dentro de otra función, que es el coseno. Así que por eso hemos tenido que aplicar la regla de la cadena en 2 ocasiones. Vale, vamos a la parte de abajo. Siguiente función, y igual al seno de x por el coseno de 2x. Aquí vamos a hacer lo mismo de antes. Es un producto. Así que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ojo, porque son senos y cosenos, y luego este coseno además tiene una función dentro del coseno, o sea que aquí hay que aplicar la cadena, aquí hay que aplicar de todo. Vale, vamos a ello. Derivada del primero. La derivada del seno es el coseno. Así que el seno de x, la derivada es el coseno de x, por el segundo sin derivar, coseno de 2x, más el primero sin derivar, seno de x, por la derivada del segundo. La derivada del coseno es el menos seno de 2x. Pero hay que multiplicar por la derivada de la función que tiene dentro, que es 2. Bien, así que esa es la derivada de seno de x por el coseno de 2x. Bueno, como ya hemos tomado la inercia de no operar más, ni simplificar, ni nada, con ver la derivada, que es el objetivo de este vídeo, es suficiente. Para vídeos de cómo operar, simplificar, este tipo de cosas, pues tenemos otros vídeos en el canal, ¿de acuerdo? O sea, otras explicaciones. No es el objetivo de este vídeo, y si lo hiciesen cada uno de los ejemplos se extendería demasiados minutos y no cumpliría el objetivo real, que es el de aprender a derivar. Bien, última derivada que vamos a hacer. Derivada de esta función exponencial. Tenemos una constante elevada a una función. Bien, aquí sí voy a poner la fórmula. La fórmula es y' va a ser igual a... Ojo, la función es esta. Vamos a llamar la función u,
¿vale? Entonces, la derivada es u' por la constante a, por cierto, la constante a es ese 5, elevada a la propia función, o sea, se deja tal cual, y luego multiplicada por el logaritmo neperiano de a. ¿De acuerdo? O sea, el exponente es la función u. El 5 es una constante, llamémosla a. Pues la derivada es la derivada de la función por a elevada a la función, o sea, dejamos tal cual la función original que nos dan, y luego por el logaritmo neperiano de a. Bien, si lo hacemos nos va a quedar lo siguiente. I' igual a. La derivada de ese polinomio, pues bueno, es muy sencilla. Derivada de 3x cuadrado es 6x más 2, que es la derivada de 2x. Todo esto tiene que multiplicar a la propia función. 5 elevado a 3x cuadrado más 2x más 1, y luego por el logaritmo neperiano de 5, valga lo que valga esto. Bien, queda una cosa un poco rara, un poco fea. Se podría operar aquí, yo creo que no podemos operar prácticamente nada, si acaso con calculadora calcular el logaritmo neperiano de 5, pero es más preciso dejar logaritmo neperiano de 5 que poner allí una serie de números con decimales y que nunca va a ser exacta. Así que bien, esta es la derivada de esta función exponencial, y con esto más o menos terminamos algunos ejemplos básicos. Hemos hecho operaciones con productos, fracciones, logaritmos neperianos y algo de senos y cosenos, ¿no? Incluso función dentro de función y aplicación de la regla de la cadena. Se podrían hacer miles de ejemplos de derivadas, pero bueno, con estos ejemplos hemos tocado algunos de los más habituales.